chicos, muy buenos días. Nuevamente estoy haciendo un video para ustedes en donde seguiremos viendo aprendizajes que nos van a servir para poder entender mejor las conversiones entre decimales a fracciones y viceversa, de fracciones a decimales. El día de hoy vamos a ver un tema importante también como el de los criterios de divisibilidad, que se llama notación decimal. Esta notación decimal nos va a servir para cuando tengamos un número decimal y querramos convertirlo a fracción. Muchas veces este proceso de convertir de decimales a fracciones es un poquito más difícil que convertir de una fracción a un decimal, porque recordemos que para realizar una conversión de una fracción a un decimal, por ejemplo, tengo aquí 10 entre 20. Lo único que realizo es una división. Divido el 10 entre el 20 y tengo ya un número decimal. Pero por el contrario, hay veces que nos dicen que convirtamos una fracción, un número decimal a una fracción. Por ejemplo, tengo 0.84. ¿Cómo voy a hacer para convertir este decimal a una fracción? ¿Alguien sabe? Si no, vamos a comprenderlo hoy. Para ello es importante que recuerdes algo importantísimo que vimos desde primeros y segundo de primaria, que fue las unidades, decenas y centenas. Esto es súper importante para que puedas entender esto. Aunque no lo creas, es muy importante. Ok. Esto es algo que vimos en primero y segundo de primaria. Los enteros. Yo tengo números enteros. De una cifra pueden llamarse unidades. Cuando ya tienen dos cifras, se convierten en decenas. Y cuando yo ya tengo tres cifras, se convierten en centenas. Esto es contando. Por ejemplo, si yo tengo 10 unidades, ya no serían 10 unidades, se convertirían a una decena. Y ahora, yo tengo 10 decenas, pero ya no serían 10, ya se convertirían en centenas. ¿Ok? Pero esto espero que lo hayas comprendido súper bien. Pero también tengo números decimales. ¿Pero dónde se ponen los números decimales, maestra? No entiendo. Ok. Los números decimales son antes de los enteros. ¿Recuerdas que los números se leen de derecha a izquierda? Acá los números decimales están en toda esta parte antes de llegar a un entero. Son cachitos. Son cachitos, cachitos, cachitos. Por ejemplo, si yo parto un pastel, tengo uno grande y este es mi entero, un solo pastel. Pero quiero repartir ese pastel en varias personas, entonces a cada persona le daría un cachito de ese pastel. Y en su conjunto, todos en general podríamos armar un solo pastel entero, que esté entero y que no le falte ningún cachito. ¿Ok? Esos son los decimales. Son números que no llegan a 1. Son muchísimo antes para llegar a 1. ¿Ok? Y estos decimales los encontramos, te decía, del lado derecho. Ajá. Es importante que recuerdes que para reconocer los decimales necesito tener esto, que es mi punto decimal. ¿Ok? Ahora bien, también los números que están hacia la derecha también tienen un nombre, como estos. La primera cifra que está al lado del punto decimal lo voy a llamar unidades, que van del 1 al 9. Cuando ya tengo dos cifras, se le llaman decenas y que van del 10 al 900 al 99. Y cuando paso a las centenas, van del 100 al 999.
Después de ahí ya siguen los miles y así sucesivamente. Pero el día de hoy solamente vamos a utilizar estos tres, pero existen más. También estos números decimales tienen un nombre. Yo tengo un punto y al siguiente número le voy a llamar décimas. Porque es como si tuviera un 1 aquí en el entero, un punto y un 0. Es como si lo tuviera. ¿Ok? Lo voy a llamar décimas. Ahora, tengo 2 ceros después del punto. A este número lo voy a llamar centésimos. Porque tengo 2 números acá. Es como si tuviera un 1 en entero y 2 ceros acá que se convierte como en un 100. Y por eso lo llamamos centésimos. También tengo otros números más. Si te das cuenta, es muy similar a los números que tengo acá. Decenas, centenas, milésimas y así sucesivamente. Acá también los tengo. Después de los centésimos, si tengo 3 ceros o 3 números después del 0, lo voy a llamar milésimos. ¿Por qué? Porque imaginen que yo tengo aquí un punto y que tengo los 3 y se convierte como si fuera en un 1000. Entonces yo tendré milésimos. Y hasta el final tengo acá 4 ceros y si lo pongo como si fuera un 1, es como si tuviera 10.000, pero milésimos. ¿Ok? Esto es muy importante que lo conozcas porque esto nos va a dar la pauta para poder convertir los decimales a las fracciones. Ok. Espero lo hayas terminado de copiar y si no, puedes pausar el video y copiarlo en tu cuaderno porque es muy importante que lo tengas. Ok. Sigamos. ¿Recuerdas que yo tenía el número 0.84? Este número yo lo quiero convertir a una fracción, pero ¿cómo le voy a hacer? Perfecto. Si yo tengo y recuerdo que mis números decimales tienen un nombre, ese nombre también se lo voy a dar a este número. Ahora, hay que verificar y hay que identificar cuántos números tengo después del punto. Acá aquí está mi punto y tengo 1 y 2. Entonces voy rapidísimo a mi resumen que anoté de este video y checo que después del punto tengo 2 ceros. A esos números se le llaman centésimos. Entonces así es de fácil. Este número es 0.84 centésimos. ¿Ok? Porque tengo 2 ceros después del punto. Y así es como voy a escribir mi fracción. Tengo 84 centésimos. Entonces lo que voy a hacer va a ser escribir el 84 y mi 100 de centésimos. ¿Por qué? Porque tengo acá 2 números y por lo tanto voy a poner 2 números 0 abajo. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, lo escribo acá. Hagamos uno similar aquí. 0.8. Este es mi decimal que tengo. ¿Cómo lo convierto a una fracción? Ok, identifico primero, antes que nada, cuántos números tengo, cuántas cifras tengo después del punto. Acá tengo mi punto y cuento. Y solamente tengo 1. Entonces voy nuevamente a mi apunte y me dice que después del punto tengo un 0, le voy a llamar décimas o décimos. ¿Ok? Entonces este número se lee como 8 décimos. Entonces así es como lo voy a escribir. Tengo un 8 y pondré mi 10 de décimos. ¿Ok? Aunque también lo puedes hacer más fácil identificando cuántas cifras tienes después del punto y ese número de cifras que tengas
es el que le vas a agregar al número de abajo. Acá tengo solamente 1 y por lo tanto solamente escribí un 0 y se convierte en 10 o en décimos y pondré mi 8, ¿va? Ahora, si yo tuviera, me voy a escribir acá, 0.824, realízalo mentalmente. ¿Cómo lo haría? Exactamente. Lo que voy a hacer es contar los números que tengo después del punto, que sería 1, 2 y 3. Y acá en mis nombres dice que si tengo 3 ceros, se llama milésimos. O más fácil, pongo los ceros por los números que tengo. Entonces yo pondría 824 milésimos. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, estos son números grandes, son números mayores que yo podría comprender. Pero si yo quisiera hacer estos números más pequeños, o sea, reducirlos, puedo utilizar los criterios de divisibilidad que ya te enseñé en una clase anterior. Por ejemplo, tengo que identificar, por supuesto, los números que tengo. Acá tengo un 84 y su número de al final es un 4, que es un múltiplo de 2, si te das cuenta. Y este es un 100 que termina en un 0. Entonces puedo utilizar el criterio de divisibilidad del número 2. ¿Por qué? Porque me dice que puedo dividir todo este número entre 2 solo si termina en 0 o termina en un par. Y acá ya nos dimos cuenta que pues sí, efectivamente termina en 0 y también este número de arriba termina en 4. Entonces yo puedo dividir estos dos números entre 2 para poder hacer mi fracción más pequeña. Entonces si yo lo divido, me va a dar 42 y acá abajo, si lo divido entre 2, me va a dar 50. Ok, y ya reduje mi fracción. Ahora, esta fracción la puedo seguir dividiendo, pero tengo que tener en cuenta los criterios. Aquí vamos a hacer el intento nuevamente. Me dice que acá tengo un 2 y un 0, entonces también puedo ocupar este criterio de divisibilidad, porque termina en 2, que es múltiplo de 2, y este 0. ¿Ok? Este también es un número par, entonces yo puedo seguir dividiendo esta fracción. Entonces divido 42 entre 2, 21, y 50 entre 2 es 25. Entonces yo puedo seguir dividiendo las veces que sean necesarias, solo si sigue estos criterios. Ojalá hayas entendido el tema. Nuevamente, si tienes dudas, comentarios, mándame un mensaje y te lo explico con mucho gusto. Cuídate mucho.